Bueno, entonces estoy compartiendo el plan, se puede ver. No se observa. Ahora, No, licenciado, no se observa. error me sale. Toda la pantalla. Ahora sí, un minuto esperamos por favor para que pueda activarse. A ver, compartir. Aún nada. No, nada todavía. No se puede compartir, debes dar permiso. Voy a cerrar y volver a ingresar, por favor. Muy bien. Esperamos que ahora sí. A ver.
Bueno, mientras se activa, ahora sí. Entonces, nos han pasado estos contenidos y básicamente el primer tema de hoy va a ser un poco los principios de evaluación de proyectos desde un punto de vista metodológico, metódico y operacionales, ¿no? Y ahí hemos de ir viendo en qué etapas, en qué momentos se puede desarrollar evaluaciones, ¿no? Que, bueno, como ya habrán visto, habrán revisado también algunos reglamentos, algunas leyes que nos permiten desarrollar estos proyectos, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy día vamos a desarrollar. Luego nos sugieren una evaluación económica del proyecto desde un punto de vista financiero, el valor agregado neto, el TIR y el TRI nos dan, ¿no? Entonces podemos incorporar también el costo-beneficio en las alternativas de proyecto que se podrían tener. Y bueno, luego está la evaluación social de los proyectos, en los cuales un poquito nos piden trabajar los métodos experimentales, los métodos no experimentales, el muestreo para generar el número de sujetos con los que podríamos trabajar a la hora de ir evaluando. En temas de eficiencia, eficacia, efectividad y el costo-beneficio que se podría sacar de un proyecto. Para eso he escogido algunos materiales. Entiendo que nos ha dado un tiempito para buscar. Entonces, para este tema, por ejemplo, de evaluación social de proyectos, estamos sugiriendo que podamos utilizar este texto, ¿no? Que es Evaluación de Proyectos Sociales de Ernesto Cohen y Rolando Franco, que en realidad sí es antiguito, tiene algunos elementos que a mí me han parecido interesantes, tanto en mi formación como en algunos contenidos que se han ido desarrollando, ¿no? Y aquí un poquito... Perdón, licenciado. Adelante. Licenciado, un favor, no está presentando nada, no se está viendo nada, no sé si podría verificarlo. Allá. Esperamos unos segunditos, por favor, debido a que cuando grabo suele ocurrir esto. Aquí está. Estaba presentando, pero... Nuevamente. A ver. Ya. Presentar toda tu pantalla. Compartir. Nada, nuevamente me ha sacado.
admitir. Ahora se está presentando. Sí, ahora sí se ve, licenciado. Vale, gracias. Entonces, les comentaba para esta parte de evaluación social de proyectos, un poquito he querido sacar algunos contenidos de Ernesto Cohen y Rolando, de tal manera que nos pueda ayudar, ¿no? Ahora, para esta parte de evaluación económica de proyectos, estamos agarrando a los hermanos Zapac, de tal manera que nos pueda dar alguna idea, ¿no? Este texto de Zapac está por la sexta edición y creo que nos podría servir para esto. Y la última parte, que es un poquito el desarrollo de las etapas de una evaluación de proyectos. Entonces ahí estamos agarrando una metodología para ir evaluando proyectos, ¿no? La metodología de inicio, proceso, operaciones y final. Entonces acá un poco ya es teoría, digamos, ¿no? En qué momento se puede hacer, cómo se puede hacer, cómo hacer un plan de evaluación en un proyecto. Y con él estaría un poquito los contenidos que nos han pedido que podamos ir trabajando. Como siempre, bueno, un foro a la hora de ir haciendo algunas reflexiones en relación a cada uno de los temas y una tarea, una evaluación de cada una de las unidades que vamos trabajando, ¿no? Estamos proponiendo una evaluación teórica de algunos conceptos que podría ayudarnos. Y bueno, cada una de las semanas va a tener un foro y una tarea, ¿no? Y al final un pequeño trabajo final del módulo, ¿no? Que en este caso tendría que ser, creo que vamos a presentarles algunos proyectos en los que hemos trabajado estos últimos años y ahí un poquito ir haciendo alguna evaluación, construir algún instrumento, ¿no? Porque en la evaluación social de proyectos, cuando recolectamos información, tenemos que trabajar algunas dimensiones, algunos indicadores, algunos medidores y a partir de eso podemos ir generando si hemos logrado o no hemos logrado los objetivos. ¿Sí? Y bueno, ahí les planteo alguna bibliografía que nos podría ayudar. Probablemente para algunos que están en el área trabajando con proyectos de preinversión, de inversión, no puede ser, digamos, muy profundo, ¿no? Pero si hay algún contenido que ustedes consideran, podemos trabajarlo, no hay mayor problema. Tienen la palabra. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, estos materiales les voy a... Buenas noches, licenciado. Adelante. ¿Me escucha? Sí, sí. Hola. ¿Me escucha, licenciado? Sí, adelante, por favor. Ya, buenas noches. Como sugerencia había puesto en el grupo de los compañeros anteriormente, está perfecto estos días, o sea, los días lunes la clase, ¿no? Los días lunes la clase y
Y bueno, como bien usted dice, las tareas nos las entregaría los mismos días lunes para presentar los días domingos, ¿no es cierto? Sí, O hasta el domingo, ¿ya? Y bueno, como sugerencia, ¿no? En otros cursos había llevado, por ejemplo, el día martes que nos colgase el video de la clase del próximo lunes. Entonces, quedaría solamente como una clase aclaratoria el día lunes del video que nos vaya a mandar, digamos, de la clase anterior. No sé, como sugerencia, solamente eso. Digamos, si quedaría alguna duda o no sé, o qué sistema va a utilizar usted. ya. Por lo general pasamos en la plataforma, cargo los contenidos, pasamos la sesión y tienen toda la semana un poquito, si desean hacer alguna consulta, alguna pregunta, estamos por WhatsApp o al personal. Entonces, anteriormente hacíamos lo siguiente, ¿no? Pasábamos Sí, 2 sesiones. No me haría yo el mayor de los problemas, ¿no? sí, sí, está bien, decía, está bien. Listo, gracias, gracias. ¿Alguna consulta más? Hola, buenas noches. Adelante. Buenas noches, Willy. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo quería hacer unas puntualizaciones respecto al programa de este módulo. Mm, no sé si y los compañeros, no sé si van a respaldar, pero el tema de la evaluación financiera, yo lo veo un poco repetitivo, porque ya lo hemos visto en el desarrollo de toda esta maestría 2 a 3 veces, si no me equivoco, en algunos con mayor detalle, otros con menor, pero ya lo hemos visto, ¿no? Pueda que haya estado pueda que haya estado en los temas que hayan pasado desde la UPA, pero ya en una reunión aclaramos con Elizabeth de que eso no está escrito en piedra, ¿no? Que pueden realizarse cambios en función a lo que tal vez nosotros consideramos que quisieran que nos compartan en función a la temática del módulo, ¿no? Esa es una primera sugerencia, ¿no? Y lo otro es, me gustaría que podamos ver, normalmente en proyectos de la cooperación internacional, existen ya en la implementación, existen 2 tipos de evaluación, ¿no? Que es la evaluación intermedia y la evaluación final del proyecto. Me gustaría que más bien se pueda introducir esquemas que nos permitan saber los componentes o las variables que te piden medir una evaluación intermedia y una evaluación final. Esas sugerencias tengo de momento. Gracias. Me parece excelente. El sistema de procesos de evaluación intermedia. De repente, bueno, yo he participado en esto y por lo general, pues, los financiadores que han venido pedían trabajar en la metodología que se utiliza bastante en marketing, que es el grupo focal. Podemos trabajarlo también. ¿Alguna otra sugerencia antes de ingresar? Bueno, gracias, Limbe. Este es un poco el material de evaluación, preparación y evaluación de proyectos, que es de Nasir Zapag, Reinaldo Zapag y José Manuel Zapag. Entonces, un poquito esta va a ser la base, y como estoy entendiendo que ya han desarrollado algunos contenidos, imagino que cuando han hecho presupuestos han debido de trabajar estos contenidos, ¿no? Me parece excelente. Podemos obviar algunas cosas o pasarlos de manera rápida
para no hacerlo repetitivo, ¿no? De tal manera que pueda ser más útil, digamos, ¿no? Ya después imagino que han hecho evaluaciones de estudio de mercado, de la oferta, la demanda, evaluaciones de localización, evaluaciones del tamaño. Y bueno, lo que está comentando Limber, por ejemplo, en la evaluación de un proyecto, evaluación intermedia y evaluación final, que los que hemos ido trabajando, ha sido un poquito una experiencia que los podemos comentar, digamos. Cada financiador tiene su propia lógica, no hay un modelo establecido, pero sí podríamos extraer de algunos generales, ¿no? Ahí está el estudio de mercado, que también está vinculado a la evaluación, los procesos de preparación y evaluación del proyecto, que también está vinculado un poquito a los estudios. Imagino que han debido trabajar los estudios TESAS, lo que antes eran los estudios técnico, económico, social y ambiental, lo que ahora es el PTD, el EDTP, es ahora con lo que se va trabajando. Vamos a revisar un poquito eso también para poder ir haciendo énfasis, ¿no? Que en proyectos de manera general, ¿no? Este es un poquito el material que yo les recomiendo, ¿no? Y también este otro texto que es de Ernesto Cohen, les decía. Acá está. Ahí está. Entonces, esto en relación a evaluación de proyectos desde el punto de vista social, tiene interesantes herramientas, prácticas que se pueden ir haciendo, ¿no? Esto los vamos a pasar también. Y bueno, la metodología de evaluación intermedia y la final, que también un poquito voy a pasar donde hemos tenido esa oportunidad de trabajarlos, ¿no? Poco va a ser más práctico, digamos, ¿no? Esta primera parte de repente teoría, ¿no? Pero ya después con algún trabajo práctico y todo eso lo vamos a ir complementando, ¿no? Ahí está la eficiencia, la eficacia, ejercicios de aplicación práctica en proyectos en el cual se están desarrollando y todo esto, ¿no? Bueno, ahora sí voy a compartir. Ahí está, ¿ve? Se ha puesto pesado mi computador. No está compartiendo, a ver. Unos segunditos, por favor.
Ahora sí. Bueno, un pequeño repaso en relación a lo que han ido desarrollando. Un poquito ir viendo que cuando hacemos un estudio de preinversión, desde la idea ya vamos evaluando, ¿no? Vamos tomando valores. ¿Qué vamos a entender en evaluación de proyectos? Entonces, estamos entendiendo que nosotros vamos a ir tomando decisiones en función a la información que podamos tener. ¿No? Y aquí, desde la idea ya vamos viendo, ¿no? Y valorando. Entonces, los datos nos han de permitir valorar si va o no va. Luego pasamos al perfil, la prefactibilidad, la factibilidad. Y en general, ya cuando el proyecto ha sido establecido a diseño final. Y en eso es importante que nosotros vayamos viendo el ciclo de vida del proyecto, que han debido también trabajarlo, porque también vamos desarrollando ahí procesos de evaluación. No solamente al final, sino en cada uno de los procesos, ¿no? Desde la identificación del problema, desde la identificación de alternativas, que hay que evaluar también ahí alternativas. Por lo general se pide dos o más proyectos para generar esta evaluación, ¿no? Y bueno, ya a partir de eso vamos entrando a la ejecución, a la operación y a la evaluación ex post, ¿no? Ya después de la ejecución. A partir un poquito de eso, cuando vemos nosotros el proyecto, inicialmente hacemos una evaluación ex ante. Y bueno, esta evaluación nos permite un poquito ir tomando decisiones, sobre todo a los financiadores les interesa esta información porque cada financiador o cada entidad siempre tiene determinados objetivos, tiene determinados fines y a partir de eso un poquito van asumiendo alguna decisión, ¿no? Y bueno, cuando evalúan ellos el proyecto, que por lo general establecen criterios de evaluación, en algunos casos, por ejemplo, hemos presentado algunos proyectos de investigación, algunas veces hemos hablado, el tema económico no es importante ahí, ¿no? Sino la relevancia del tema y los indicadores van por allá. Entonces, en cambio, cuando son proyectos un poco más de impacto social y no de investigación, los indicadores son otros. Entonces ahí, cuando hemos tenido la posibilidad de ir trabajando en esto, se ha venido con una metodología de trabajo y unos indicadores previamente trabajados, ¿no? Que un poquito a partir de la valoración que se hace con los sujetos con los que están directamente relacionados al proyecto, pueden ir sacándolos, ¿no? Entonces esto también nos permite un poquito ir viendo cómo vamos a ir evaluando nosotros el proyecto desde el inicio del proyecto, que es una evaluación ex ante, que también se genera información para ir haciendo valoraciones, ¿no? Por lo general la evaluación está entendida y vista como el examen, ¿no? Acá no es tanto un examen, sino tiene que ver con la recolección de información, la valoración de esta información y la toma de decisiones en función a ello, ¿no? En cada una de las etapas del proyecto. Por lo general, después del estudio a diseño final del proyecto, ya lo que vamos evaluando son otros elementos que están dentro del objetivo, si se ha logrado o no se ha logrado. Para eso hay que construir una línea de base que generalmente se lo hace en las evaluaciones previas, ¿no? Y a partir de eso vamos comparando. Entonces la evaluación tiene que ver acá también con la comparación que hemos de hacer con información anterior y la información recolectada actualmente. Para eso, por lo general, en el marco lógico vamos generando algunos indicadores, ¿no? Y algunas fuentes de verificación que a lo largo del proyecto se van llenando, ¿no? Entonces ahí yo imagino que vamos a trabajar, pero yo creo que han debido hacer énfasis esto en la construcción de indicadores que el proyecto tiene y que los financiadores o la entidad financiadora
va asumiendo como parte de sus requerimientos, ¿no? Entonces ahí vamos a recordar, por ejemplo, que los indicadores están basados en las 4 Cs, ¿no? Y cuando los planteamos de esa manera, pueden ser mucho más medibles, ¿no? En las etapas del proyecto. Tienen que ver con la cualidad, con la cantidad, con el tiempo, con el cronograma y con el costo. Entonces de ahí que los indicadores nos dicen son una C4, pero que al final los trabajamos con una C3. ¿No? Y a partir de eso ya vamos construyendo, aplicando, ya sea en determinados grupos o en determinadas actividades que son de interés. Y aquí un poco relacionado al marco lógico, en el marco lógico que ustedes han debido trabajar, han debido de identificar, digamos, los fines, y a partir de estos fines han identificado sus indicadores, sus fuentes de verificación, su descripción, igual los propósitos, los componentes y las actividades. Pero por lo general, en proyectos un poquito del Ministerio de Planificación, van generando, digamos, otras herramientas como por ejemplo en este caso el EDTP, ¿no? Que es un poco ahora lo que se utiliza, ¿no? Antes se utilizaba desde la teoría, y Zapag y otros autores han contribuido también a esto, ¿no? El estudio TESA, ¿no? El estudio técnico, social y ambiental, que también es un espacio de evaluación, un momento en el cual uno tiene que recolectar información y mostrar para ir tomando decisiones, ¿no? Entonces ahí imagino que la evaluación ambiental, por ejemplo, que se pide que se desarrolle en diferentes proyectos. Por ejemplo, acá en el Alto nos han pedido los financiadores externos, que ya ves la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que se pueda generar una ficha ambiental y en función a eso una valoración de cuál es el impacto que va a tener y bueno, a partir de eso no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Hay un especialista de la evaluación ambiental quien nos ha generado una ficha ambiental para la construcción de unidades educativas, ¿no? Entonces ese por ejemplo ha sido una experiencia interesante, ya que construir 1000 aulas, esa vez estaba de moda los 1000 aulas, 1000 computadoras, de miles iba agarrando, ¿no? Entonces han pedido, lo que no ocurría, pero sí han pedido también el tema de la implementación de computadoras, ¿no? Entonces ahora en función a eso se va haciendo los estudios EDTPs para poder ir generando. ¿Y qué tipos de evaluación piden este tipo de proyectos, ¿no? Una metodología para la evaluación en las fases de preinversión. Entonces, dividen en tipos de proyecto. Esto está en el reglamento de preinversión, que entiendo que también han debido revisar un poquito para ir generando algunas propuestas y todo esto, ¿no? Por lo general hay 5 tipos de proyectos que se muestran claramente, ¿no? Proyectos de desarrollo empresarial productivo, proyectos de apoyo al desarrollo productivo, proyectos de desarrollo social, proyectos de fortalecimiento institucional y de investigación y desarrollo tecnológico. En el caso de los proyectos de primer tipo, proyectos de desarrollo empresarial productivo, la metodología de evaluación sugerida por este reglamento es el costo-beneficio, ¿no? Y los indicadores de evaluación vienen a ser el valor actual neto financiero. Entonces, fíjense, en este tipo de proyectos se sugiere y se toma, y cuando se evalúa, se ven estos indicadores. En la siguiente tipología de proyectos, que tienen que ver con apoyo al desarrollo productivo, la metodología de evaluación viene a ser el costo-beneficio y el costo
eficiencia, ¿no? que nos muestra básicamente en qué medida vamos cumpliendo los objetivos y cuál es el beneficio que nosotros podríamos sacar. Indicadores de evaluación, el valor actual neto económico, el indicador costo-eficiencia, y otras metodologías se sugiere un análisis multicriterio. Y ahí, cuando hacemos un análisis multicriterio, se establecen inicialmente algunas dimensiones, y a partir de esas dimensiones nos planteamos unos indicadores, y a partir de estos indicadores nos planteamos unos medidores, ¿no? Y ellos nos van a decir en qué grado hemos ido logrando. En la tipología de proyectos 3, que es proyectos de desarrollo social, se sugiere una metodología de evaluación del costo-eficiencia, que, por ejemplo, COEM hace ejemplos interesantes al respecto, ¿no? Los indicadores de evaluación, indicador de costo, eficiencia, en qué medida vamos el dinero vamos invirtiendo y cómo lo vamos logrando en un determinado tiempo, ¿no? Y otras metodologías tienen que ver con la evaluación de análisis multicriterio, que esto está previamente establecida por el impacto del proyecto que queremos lograr. Y esto, por lo general, los financiadores lo tienen en su planificación, en sus planes, ¿no? Y bueno, en la tipología de proyectos 4 y 5, que son proyectos de fortalecimiento institucional y de investigación y desarrollo tecnológico, se pide una evaluación de pertinencia, coherencia y análisis multicriterio del proyecto. Como podemos ver, lo que sugiere este reglamento está en función al tipo de proyectos que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces, a partir de eso se sugieren algunos análisis. Desde luego, por ejemplo, en un proyecto de desarrollo social, hacer una tasa interna de retorno se puede hacer, es decir, se puede estimar algunos costos a precio sombra, se establece, pero por lo general este tipo de proyectos no van mostrando, digamos, estos indicadores reales, ¿no? Porque hay otros elementos a los que están vinculados. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Este reglamento de preinversión también establece algún glosario que nos ha de permitir un poquito entender algunas cosas para la formulación de proyectos, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, con el análisis de riesgo, de desastre y de adaptación al cambio climático, que por lo general, cuando nos da una ficha ambiental y nos muestra determinados riesgos, lo que piden es generar un plan de resiliencia climática, ¿no? Esto es importante porque el tema de medio ambiente está siendo bastante trabajado en todos los proyectos, ¿no? Ya no solamente en proyectos de construcción, en proyectos productivos o que van a tener residuos y todo esto, ¿no? Sino casi en todos, porque todo el quehacer humano va generando alguna contaminación. Entonces, ahí, como define esto, establece que es el análisis que se realiza donde existe algún tipo de amenaza natural, por situación antrópica o socionatural, lo que permite determinar la probabilidad de ocurrencia e impacto, identificando las medidas destinadas a mitigar los efectos de las amenazas y reducir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad de adaptación de la población frente al cambio climático. Los resultados de este análisis se plasman en el análisis técnico de ingeniería del proyecto y en los costos de inversión, administración, operación, mantenimiento, y en algunos casos lo que hacen es invertir una parte del dinero, una parte del porcentaje del dinero para
que a través de la operación y el mantenimiento, la empresa o el financiador, o perdón, el ejecutor, pueda generar algunas actividades. Entonces ahí, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea pide un plan de resiliencia climática, y les puedo pasar, de repente les puede servir esto para ir viendo en qué nivel de impacto ambiental está el proyecto. Entonces ahí pide un análisis en unas fichas en Excel. Podemos compartirlo también eso para que podamos ir analizando, digamos, este análisis de riesgo que se hace en los proyectos. Luego está la evaluación de sostenibilidad operativa, que tiene que ver con el análisis de sostenibilidad operativa vinculados a la capacidad del proyecto para garantizar su funcionamiento en la fase de operación. Este concepto hace referencia a que si tenemos una capacidad instalada en cuanto a organización, en cuanto a recursos, a razón de ello, algunas financiadoras, cuando la sostenibilidad no está dada, lo que piden es que se pueda unir 2, 3 empresas o 2, 3 instituciones, de tal manera que una pueda contribuir en una capacidad específica que tenga, la otra también probablemente tiene más capacidad de manejo de recursos y el otro tiene más capacidad de recursos técnicos para la implementación de determinado proyecto, y a partir de eso ya se va generando una sostenibilidad operativa del proyecto, ¿no? Permite además determinar si los ingresos del proyecto cubren los costos de operación, ¿no?, mantenimiento y administración a precios de mercado, ¿no? Eso implica que no tendría que existir ninguna subvención ni poner algo de parte de los financiadores, ¿no?, sino un costo real. Esto es también parte importante en la evaluación de proyectos, diferenciar fuentes primarias de información de fuentes secundarias, ¿no? Y acá un poquito se ha ido generando alguna discusión con respecto a la evaluación de proyectos, debido a que el INE, por ejemplo, cuando hace un censo, entiendo que este año o el próximo tiene que hacer creo que es este año, está establecido la realización de un censo. Durante un tiempo se va generando información primaria, ya que se hace un estudio en la totalidad de la población, ¿no? Pero ya con el tiempo se va constituyendo una información secundaria, porque se lo hace cada 10 años, o creo que es 10 años creo que es según el reglamento, pero creo que lo van a hacer de 12 años. Entonces ya esa información ya no es tan extraída en su tiempo y en el contexto, ¿no?, sino va cambiando. Entonces es importante que nosotros podamos conocer qué fuentes de información podemos contar, y una de ellas es la fuente primaria de información, y entiende que las fuentes primarias es aquella información producida a partir de la recopilación de datos realizados por los propios formuladores del proyecto, ¿no?, mediante encuestas, entrevistas, talleres, observación directa u otra técnica que permita obtener evidencia en el área de influencia del proyecto. Entonces, entendemos que es una fuente primaria para asumir análisis, aquella en el cual los ejecutores, los operadores extraen información. En este caso, información de fuentes primarias, por lo general, cuando vienen a evaluar proyecto, y eso es lo que nos ha ocurrido también en proyectos no solamente sociales, sino en proyectos, por ejemplo, de fortalecimiento institucional, proyectos de implementación, ver si realmente está sirviendo. Entonces, ¿dónde van los financiadores? Por lo general piden hacer una reunión con los beneficiarios del proyecto e ir viendo, ¿no?, temas de ingreso, temas de capacitación, evaluaciones en relación a capacitación, evaluaciones en relación a si se ha logrado o no se ha logrado los objetivos propuestos en el proyecto, ¿no?
Entendemos como fuentes de información secundaria aquella información producida a partir de datos procesados por entidades especializadas, ya sean públicas o privadas, formalmente constituidas para este proceso. En este caso, como les decía hace un momento, el INE, el UDAPE, en los municipios dan información del diagnóstico, entonces van utilizando información secundaria ya que son extraídas de revistas, de libros, de páginas, que sí manejan este tipo de información, pero que con el tiempo ya va pasando y se van constituyendo informaciones secundarias. Además, son informaciones procesadas, ¿no? ¿Qué implica información procesada? Implica que ya se han hecho cruces, se han hecho relacionamientos y todo esto. En cuanto a la viabilidad de un proyecto de inversión pública, ya sea de financiamiento externo o de financiamiento interno, que por lo general, cuando entiendo que se hace este tipo de inversiones externas, hacen en función a préstamos, inicialmente desde el Estado, ¿no? Pero si son ya desde entidades como ONGs, fundaciones, asociaciones y todo esto, la modalidad es diferente, ¿no? Dependiendo si es de cooperación de Estado a Estado, si es de cooperación institucional o si es un apoyo particular, ¿no? que los pueda haber, ¿no? Un proyecto que hemos ido trabajando recientemente de investigación. Por ejemplo, nos han dado una donación de financiamiento externo para hacer un trabajo de capacitación en relación a concientización en la cuenca del río Catari, ¿no? Pero eso fue una donación, digamos, ¿no? Y ahí sí vinieron, nos dijeron qué capacidad ustedes tienen, cuáles son los conocimientos que tienen, cuál es el personal que tienen, que también es una evaluación que hacen para ver si el proyecto va a tener viabilidad. En este caso, viabilidad de un proyecto de inversión pública vamos a entender como si un proyecto de inversión pública significa que los estudios de preinversión del proyecto reúnen todas las condiciones técnicas requeridas para pasar a la fase de ejecución de la inversión, ¿no? Y ahí poco se ve algunas, bueno, también en esto valga, más allá de lo técnico, está también el tema político, ¿no? A ver, en algunos compromisos, estas cosas sí son importantes, relevantes, pero se tienen que cumplir también otras previos acuerdos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, por lo general, a veces hace que no exista cierta viabilidad, pero aún se va ejecutando los proyectos, ¿no? Es una condición atribuida a un proyecto cuyos estudios de preinversión demuestran que se encuentran en el marco de las competencias institucionales, es rentable económicamente y o socialmente, se ha considerado los riesgos de impacto ambiental y los desastres naturales, así como las adaptaciones al cambio climático. Como les iba diciendo, ya bastantes entidades financiadoras están pidiendo siempre este plan de resiliencia. A partir de esto podremos diferenciar tres principios que hacen a la evaluación de proyectos. Por un lado, el principio metodológico, el principio metódico en la ejecución y los principios de operación. Entendemos desde el punto de vista metodológico las evaluaciones más generales relacionadas con el pensamiento, el ser de una institución, ¿no? Relacionadas con la filosofía y poco dependientes de los detalles del proyecto en consideración. El tema metódico hace relación directa al proyecto, sus particularidades, sus atractivos económicos, financieros. Y bueno, el tema operacional, el proceso de evaluación desde el punto de vista informativo y computacional, que tienen que ver un poco con la información que tenemos nosotros para la operación, para el desarrollo, para la administración.
La clasificación de los principios para evaluar proyectos de inversión desde el punto de vista de preinversión, podemos ver el modelo de flujo de efectivo, que entiendo que ya lo han trabajado. Vamos a hacer un ejemplo, pero Limber creo que dijo, ya han tocado 2, 3 veces, entonces probablemente ya hasta sea cansador ver nuevamente un flujo de caja, digamos, ¿no? La compatibilidad, las condiciones para comportar diferentes proyectos, como se van comparando proyecto X con un proyecto B, el principio de positividad y efecto máximo, van a tener externalidades positivas y cómo eso va a maximizar determinadas características, ¿no? El tiempo, el factor, es bien importante debido a que uno de los recursos limitados en un proyecto es el tiempo, ¿no? Y a razón de ello pues, se da en días, ¿no? 360 días de ejecución, 180 días de ejecución. Bueno, desde luego hay otros proyectos que duran mucho más tiempo, ¿no? El cambio en el tiempo en los parámetros del proyecto y su entorno económico, debido a que, por ejemplo, un factor económico, inflación, va a ir generando un impacto en un proyecto. Las desigualdades de diferentes costos o resultados. Otro elemento para entender el proyecto en su evaluación es ver, ¿no?, comparación entre un proyecto ejecutado y sin proyecto, ¿no? ¿Cuál podría ser la reacción? Y en esto es importante porque esta evaluación nos permite ver sin proyecto es al inicio y con proyecto es ya una vez ejecutado el proyecto. Entonces esto ha de ayudar un poquito a ver qué impacto se ha ido haciendo, ¿no? Porque por lo general cuando se pasa información y se quiere socializar, lo que se dice es se han beneficiado a 10.000 habitantes, ¿no? Cuando sabemos que los que están directamente beneficiados con ese proyecto puede ser menos, ¿no? Y ahí es importante un poquito ver con proyecto y sin proyecto, porque algunos ya pueden tener este beneficio. Hace referencia además a la presencia de diferentes participantes sujetos en el proyecto, hace referencia a las etapas del proyecto, en este caso el inicio, el proceso y al final, porque alguno puede estar en el inicio, puede estar en el proceso, pero podría irse, ¿no? Y eso es lo que suele ocurrir, ¿no? No están generalmente algunas otras personas en la totalidad de las etapas del proyecto. También hace referencia a la influencia que tiene el alza de los precios, la inflación, que podría generar alguna información que nos ha de interesar, y bueno, contabilizar desde un punto de vista cuantitativo el impacto de las incertidumbres y los riesgos. Algunos principios metodológicos que podemos tomar en cuenta: la eficacia, que es una metodología de proyectos que nos propone el reglamento de preinversión, la comparación entre con proyecto y sin proyecto, la adecuación y la objetividad, que intentaremos medir esto, que es un poco complicado, digamos, ¿no? Pero bueno, a partir de eso, elementos de la exactitud, ¿no? Si tiene un comportamiento constante, si hay subidas y bajadas, si se puede vincular a otros proyectos en el tema de aditividad de un proyecto, si es consistente en su sistema socioeconómico, si tiene algún grado de complejidad y qué limitaciones tiene, o si hay necesidades ilimitadas, cómo se puede usar de manera mucho más efectiva el proyecto. Algunos principios metódicos tienen que ver con el entorno en el cual se trabaja el proyecto, tienen que ver con la consistencia además en relación a la evaluación de la efectividad de un proyecto. Este concepto de contratabilidad limitada, que tiene que ver con la evaluación de la eficacia de los proyectos de inversión, solo o próximos
en la entrada y en la salida, ¿no? Ese flujo que han ido trabajando y que, bueno, ciertamente va estando presente desde los estudios de preinversión hasta la evaluación final, que se lo toma en cuenta. Suboptimización se implica una optimización preliminar antes de que se vaya ejecutando el proyecto, ¿no? Y bueno, si cuenta con una información completa o incompleta, y desde luego la contabilidad de la estructura del capital que se ha de invertir o que ha de hacer referencia al proyecto. Unos principios operativos: si es posible hacer una simulación de un modelo económico matemático, que es básicamente el VAR, el TIR, y que nos han de proyectar comportamientos a través del tiempo y a través del manejo de flujo de caja, ¿no? Si hay un soporte informático, es decir, si hay un conjunto de datos que me ha de permitir comparar esto. Esto es importante porque si un proyecto no cuenta con información previa, después no podemos ir viendo la comparación y el impacto que ha tenido. Si tiene una organización de modo interactivo, y esto va a implicar el relacionamiento con las personas, si es posible la simplificación de procedimientos de tal manera que puedan ser más eficaces, y bueno, la elección de una forma racional de la presentación o las medidas, ¿no? Estos tienen que ver con indicadores de desempeño. Generalmente se mide en una escala cuantitativa, y eso hay que irlo trabajando, ya que eso nos ha de permitir un poquito ir viendo cómo ha de ir evolucionando un proyecto. Bueno, hay algunos otros principios de evaluación de proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con la necesidad de evaluar un proyecto. Es decir, ¿por qué es conveniente que nosotros realicemos esta evaluación? Nos comenta, por ejemplo, una evaluación inicial del proyecto desde una teoría de sistemas. Se lo hace cuando presentamos el proyecto y la consistencia de la información nos ha de dar si esto va o no va. Pero ya en una evaluación intermedia, que tiene que ver con los procesos de logro de objetivos, de metas e indicadores, pero además con la implementación, nos ha de mostrar si se está realizando o no se está realizando adecuadamente el proyecto, ¿no? Y al final, si hemos logrado o no hemos logrado eso. Para eso, por lo general, ustedes han debido ver cronograma, el PER-CPM, los nudos críticos, de donde se debería de hacer priorización para ir ejecutando este proyecto. Otro elemento, el principio de evaluación del proyecto, tiene que ver con la evaluación social y la evaluación privada de un proyecto, que nos ha de dar información relacionada con una u otra situación. Si estamos buscando rentabilidad o si estamos buscando un impacto social, y ahí hay que medirla, ¿no? Y son importantes, por ejemplo, en la evaluación privada, son importantes los indicadores que sacamos desde el flujo de caja, desde la inversión y desde el manejo monetario que se hace, y hasta los costos que esto implica, ¿no? En cambio, ya en la evaluación social se van trabajando otro tipo de indicadores, ¿no? Que ha de generar información que nos ha de permitir tomar alguna decisión al respecto, o si estamos generando o no estamos generando los indicadores, las metas que se han ido planteando. Bueno, acá un poco hacemos énfasis en una evaluación social, debido a que nos piden trabajar este tema, ¿no? Que lo vemos como la evaluación desde el punto de vista de la sociedad, un país, una región, un municipio, y por lo tanto considera todos los costos y beneficios que un proyecto genera sobre distintos agentes económicos, considerando efectos directos, indirectos, externalidades generadas además por el proyecto, ¿no? Y el resultado de la evaluación va a ser único en su resultado, y a partir de eso nosotros podemos ir tomando decisión. Siempre en la lógica de la evaluación de proyectos es cuanto mayor y mejor es la información,
mayor y mejor van a ser la toma de decisión. Otro principio es el proceso de valoración de los beneficios y los costos, ¿no? Y ahí podemos ir sugiriendo algunos pasos para ir examinando estos costos, ¿no? La identificación de cuáles, la cuantificación de cuánto y la valoración. Desde un punto de vista económico, cuánto vale en unidades monetarias. Pero no solo se queda acá esta valoración cuantitativa, ¿no? También hay una valoración cualitativa en función a criterios previamente establecidos como medidores de simples, sí, no, mucho, poco, nada, elevado, bajo, medio. Bueno, ahí los beneficios relevantes para la toma de decisión que tienen que ver básicamente con ingresos monetarios, ahorro en costos, aumento en excedentes del consumidor, u otros como la revalorización de bienes, la reducción de riesgos, el impacto ambiental positivo, la mejora de la imagen, la seguridad nacional, y ya va a depender por dónde va a ir el proyecto. Y bueno, acá los costos relevantes para la toma de decisión, ¿no? Que esto, bueno, nuevamente tomando la palabra que Limber ha mencionado, es que se los toma en cuenta en la elaboración de los flujos. Y bueno, imagino que han debido también trabajar los costos evitables y los costos sumergidos en un proyecto, en los cuales uno tiene que ir haciendo una evaluación de los mismos, debido a que hay situaciones en las cuales nosotros podemos omitir ciertos costos, ¿no? Y siempre en relación a ir tomando algunas decisiones que vayan en bien del proyecto. Y bueno, aquí también, ¿no? Los proyectos en su evaluación toman los costos de oportunidad. ¿Cuánto me cuesta renunciar a una situación en pro de otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes están renunciando en algunos casos a ver o a descansar, ¿no? Luego de trabajar, a estar en la maestría, ¿no? Esto es un costo de oportunidad que se lo puedo monetarizar para ir un poquito, ir viendo si vale o no vale la pena, ¿no? Si a cada uno de esas decisiones los va a ir tomando ustedes. Y bueno, aquí los costos relevantes, que son los costos que han ido trabajando también. Los costos fijos, los costos variables, los costos variables totales, los costos variables fijos, en relación a la precio y cantidad que se podría tener, que en algunos casos esto, por ejemplo, en proyectos sociales es un poquito más complicado irlos trabajando, ¿no? Y bueno, y finalmente el tema de la evaluación en cuanto a las categorías de costo, en cuanto a la inversión, en cuanto a la operación y en cuanto al mantenimiento del proyecto, ¿no? Porque una vez que se deja el proyecto, una vez que se hace una construcción de alguna situación, hay que ir generando la forma en la cual el proyecto se va a ir manteniendo, ¿no? Ya sea en operación, ya sea en inversión, ya sería en categoría de costos. Les comento acá que trabajando en proyectos de agua potable y saneamiento básico con una cooperación mixta entre la cooperación europea y el Estado, lo que nos han pedido, por ejemplo, es el tema de mantenimiento. Es decir, si se hace un sistema de agua potable, con todos los costos que eso significaría, desde la obra de toma, la aducción, el tanque, las derivaciones primarias y secundarias, conexiones domiciliarias. Lo que ellos piden es básicamente ahí mantenimiento. Si no tiene un plan de mantenimiento del sistema de agua potable, que por lo general son de 800.000, 1.000.000, dependiendo la magnitud del proyecto, entonces piden que se pueda arreglar eso primero. Bueno, esto sería una pequeña introducción, digamos, a algunos elementos que hacen a la
evaluación del proyecto. Ya la siguiente vamos a entrar en evaluación social del proyecto, ir viendo algunos ejemplos más prácticos. Y bueno, en la evaluación económica vamos a ir cambiando, vamos a agarrar sí el TIR, el BAN de manera muy rápida, muy fugaz, pero vamos a entrar un poquito en temas de evaluación intermedia y evaluación final, construcción de instrumentos en función a indicadores que pueda el tipo de proyecto requerir. ¿Alguna consulta, algún comentario? Yo tengo una preguntita, Oli. Adelante. Es que en caso de cuando salen convocatorias de ONGs internacionales, ONGs de cooperación, tienen un formato, ¿no? Y bueno, yo no conozco que tengan, que presentes en las propuestas evaluación financiera, sino que más te piden que puedas de qué manera vas a hacer sostenible tu propuesta. Entonces, ahí, ¿cómo es que hacen su evaluación? Estas agencias de cooperación, cuando no manejan todos estos datos que nos has compartido. Ya. Mucho depende del tipo de financiador, ¿no? El Banco Mundial tiene ciertas características y ciertos tipos de proyectos. La CAF tiene ciertos tipos de proyectos y ciertos tipos de características. Esto en financiadoras grandes. La BI tiene ciertos tipos de proyectos y ciertas características. Y así. Yo le comento en el caso de BI, que tiene que ver con el Banco Europeo, ¿no? ¿Qué nos han pedido en este caso? Primero, desde luego nos piden este estudio de prefactibilidad y factibilidad. Siempre. Sin ello no procede, ¿no? Entonces, en este estudio están todos estos elementos. Obviamente que en esto no hace mucho énfasis, por ejemplo, en el TIR y en el BAN, que sí se saca las utilidades y todo esto, porque además la empresa cuando se adjudica tiene que ver estos elementos. Pero además piden, para la sostenibilidad del proyecto y todo esto, piden que se contrate a un profesional social. Es decir, dentro del proyecto piden un DESCOM, así lo llaman, y parte de ese financiamiento, por lo general, es el 10%, dependiendo de las características del proyecto. Si solo es complementación, mejoramiento, un poquito baja, ¿no? Pero si está vinculado a todo, desde agua potable, saneamiento, alcantarillado y todo esto, piden un profesional social vinculado al proyecto de inversión. Entonces, este es un primer elemento que ellos piden. En función a eso, para la sostenibilidad del proyecto, piden unas actas de compromiso de los ejecutores y de los cofinanciadores, que en este caso vendría a ser el Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del FPS. Eso es lo que nos han pedido. Entonces, para eso hay que ir generando actas, hay que ir generando compromisos y sobre todo, en este caso, cuando está vinculado a los municipios, una contraparte. Y con todas las actas que la alcaldía y todo eso tienen que generar, porque ahí viene el compromiso de la comunidad más. Entonces, de esa manera trabaja esta financiadora.
Espero haberte respondido, Limber. Gracias. Bueno, si hay algún comentario. Bien, si no hay, muy buenas noches. Nos estaríamos viendo el próximo lunes. Como hemos quedado, les voy a pasar el video, los materiales. Todavía no tengo acceso a la plataforma. No sé si alguien ha podido entrar ya, si se ha generado el espacio en la plataforma para nuestro módulo. No está todavía, licenciado. Solo está hasta el módulo 9. Ya. Entonces pediremos, ¿no? Pediremos que nos puedan habilitar el espacio. He intentado cargar. De todas maneras, estas diapositivas y estos textos los voy a pasar por el WhatsApp, ya que no está habilitado. Porque si no, de repente también hay algún problema en alguna situación y voy a consultar. Muy buenas noches y hasta el próximo lunes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.